Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Hermano, ¿puede abrir su Biblia conmigo en el libro de Habacuc, capítulo 2? ¿Está conmigo ahí? Versículos del 1 al 5. He titulado a mi sermón para hoy, Por fe viviremos. Por fe viviremos. Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Puede tomar su asiento y oramos juntos. Padre Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Espíritu Santo, rogamos tu ayuda como lo has prometido, Señor. Te has prometido tu presencia especial en la asamblea, Señor. Y aquí estamos. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor. Que tu poder nos visite en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Por fe viviremos. Si algo es cierto entre nosotros, hablando de Dios y su pueblo, es que Dios nunca ha dejado de amar a su pueblo. Él como un padre los ha cuidado de muchas maneras. Dios le ha dado su bien a su pueblo, como a sus hijos amados. Él peleó contra sus enemigos para defenderlos, los estableció y en tiempos difíciles, desde el principio, jamás Dios dejó a su pueblo sin una clara dirección. Para decirlo en términos más exactos, Dios se ha ofrecido a sí mismo, a su pueblo. Tener su amistad pactual y la filiación que Él mismo nos logra, para que no haya separación entre Él como creador y nosotros como criaturas, llamándonos hijos, haciéndose Padre y Señor nuestro, Dios mismo. El Dios trino y su amistad es el premio más grande de los seres humanos. Pero los hombres no responden al amor de Dios. Dios se ha ofrecido a sí mismo a su pueblo. Sin embargo, los hombres quieren disfrutar el bien de Dios, las bendiciones de Dios, pero no el mayor bien que es el mismo. Y a lo largo de la historia de la redención, nosotros vemos a Dios pastoreando a su pueblo. Y Dios llamándolos a ellos a que le amen. Hay un pasaje en Isaías capítulo 1 que bien puede describir el contexto de nuestro mensaje.
Capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los padres saben de esto. Los padres saben la rebelión, cómo duele la rebelión de los hijos, cuando habiendo invertido sobre ellos tiempo, esfuerzo, dinero, amor y sacrificio, los hijos se vuelven contra los padres, ¿verdad? Y el Señor condesciende en este pasaje y dice: yo crié hijos, los engrandecí. Dios los tomó cuando no eran nada, cuando eran un pueblo común entre todos los pueblos. De hecho, Él los describe en Deuteronomio como el más pequeño de los pueblos y los toma para sí. Bajo sus alas los cría, los amamanta en sentido figurado, les da vida, los hace crecer. Dice: y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El Señor dice: los bueyes, que son animales, pueden reconocer fácilmente a sus amos. Y es difícil que un burrito no reconozca el pesebre. Hermanos, difícilmente se pierde un burro en un pueblo. Los burros se aprenden el sendero de regreso a casa. Y a veces solo los empujan y envían al burrito solo, y el burrito sabe hasta dónde llegar. Difícilmente se pierde un burro en un pueblo. Dice: los asnos reconocen el pesebre de sus amos, pero Israel no reconoce al Señor. Y la condescendencia de Dios es tal en el libro de Habacuc, que Él trae su revelación en forma de un diálogo. Solo piensa en esto. Dios establece un diálogo con su profeta. O sea, Dios es un Dios que no guarda silencio ante el conflicto. Él sabe que una comunicación que se rompe daña las relaciones. La gente que no se comunica daña a las personas que lo rodean, y Dios lo sabe. Y Él condesciende en forma de un diálogo, esta revelación en el libro de Habacuc para nosotros. Y en el diálogo Dios responde a las quejas de un hombre. O sea, ¿qué cosa es esta, mis hermanos? Que el Dios soberano escucha las quejas genuinamente. No como quien escucha con oídos embotados. ¿Ha tenido usted estas conversaciones con alguien que está completamente distraído de lo que usted está diciendo? Bueno, Dios no escucha de esa manera a su pueblo. En semejantes circunstancias y a pesar de la desobediencia, en el diálogo Dios responde con su revelación. Hermanos, una de las maneras en que Dios muestra su fidelidad es que no deja a su pueblo sin revelación. Lo que celebramos los domingos en esta asamblea, cuando el ministro se para y habla las palabras de Dios, después de Dios y en nombre de Dios, es eso. Mientras haya revelación, mientras la palabra de Dios se siga predicando, el pacto va a sostenerse. Es una de las maneras de la fidelidad de Dios. Dios no dejó sin dirección a Adán, ni antes de la caída, ni después de ella. Antes de la caída, Adán tenía conocimiento de Dios, pero necesitaba la palabra especial de Dios para saber de qué árboles comer y cuáles no. E incluso después de la caída, Dios le da directrices a Adán. No lo deja sin revelación. Le da una promesa. Lo mismo hizo con Abraham. La confesión de fe en el capítulo 1, cuando habla sobre las escrituras, dice: agradó al Señor muchas veces y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Hermanos, muchas veces y de muchas maneras Dios viene a su pueblo con revelación para no dejarlos sin dirección, para enseñarles cómo vivir. El manual de cómo vivir, ¿de quién más hemos de tomarlo sino de la revelación de Dios? En nuestro texto, mis hermanos, considera esta mañana que ante lo que estamos en nuestro texto esta mañana es ante una revelación. Hermanos, Habacuc nos ha traído al consejo íntimo de Dios para dejarnos escuchar la voz de Dios. Estamos ante una revelación. Habacuc ofrece su queja en el capítulo 1, ya lo vimos, y dice: ¿hasta cuándo? Y Dios le responde: hasta pronto.
La respuesta no le gusta porque los medios que Dios usará para traer la justicia que Habacuc ha pedido le parecen insufribles. Y Dios le responde diciendo que Él va a hacer su voluntad. Y Habacuc vuelve a plantear una queja diciendo, Señor, ¿cómo es posible que siendo de ojos puros, verdad? Y se zanja esta distancia entre si tú amas a tu pueblo, si en verdad tú amas a tu pueblo, ¿cómo es posible que traerás semejante sufrimiento sobre tu pueblo? Se zanjan las dos preguntas, se abre la distancia y Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, voy a esperar lo que se me dirá. Y lo que tenemos en nuestro capítulo es eso. La revelación que cubrirá esa distancia. ¿Cómo es la resolución de este conflicto? El profeta tiene razón, mis hermanos, en el pasaje, en la postura que él toma frente a su papel en la resolución de este desconcertante asunto. Si Dios ama a su pueblo, si este es el pueblo que él juró proteger, ¿cómo Dios va a traer semejante destrucción por mano de los babilonios? Y ante este desconcertante asunto, Habacuc resuelve que esperará la revelación de Dios. La aparente contradicción. Él decide que los recursos de la sabiduría humana no son suficientes para zanjar esto. Él esperará una respuesta que solo puede venir del Señor. Hermanos, solo la revelación de Dios puede responder a su perplejidad y a la nuestra. Solo la revelación de Dios puede zanjar este asunto. Nosotros ya sabemos que no moriremos. ¿Qué aprendimos el sermón pasado? Esta semana estuve donde mi mamá me dijo, mijo, al final ya lo sabemos, no moriremos, ¿verdad? No moriremos, hemos aprendido. Pero no moriremos no es todo, ya sabemos por spoiler de las escrituras cuál es el final de la película. Ahora, ¿cómo viviremos hasta que el no moriremos llegue? Esa es la pregunta que se responde hoy. Ya sabemos que no moriremos. La pregunta es ¿cómo viviremos mientras llega el cumplimiento de esas promesas? Lo que responde Habacuc en este texto es eso. Hermanos, ¿cómo viviremos? ¿Cómo hemos de vivir en este tiempo? ¿Cómo viviremos cuando las tribulaciones nos visiten? Cuando el juicio de Dios visite a su pueblo, ¿cómo viviremos? ¿Cómo escaparemos de estas cosas? Solo la revelación de la sabiduría de Dios puede enseñar a los hombres a vivir. Todo nuestro problema es este, hermanos, es si vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios o a la sabiduría de los hombres. Aquí la revelación es una manifestación de que Dios no ha abandonado su pacto. Cuando se trata de dirección para nuestra vida, hermanos, de cómo vivir, tenemos que revisar bien la fuente. Uno no pone el destino de su vida. Nadie en esta mañana le pidió un consejo a su perrito de cómo desarrollaría la siguiente semana, ¿verdad? Uno solo busca consejo, fuente y dirección donde pueda haber verdadera claridad. Y lo que tenemos en nuestro pasaje es eso. ¿Por qué hemos de escuchar a Habacuc? ¿Por qué razón? Porque la revelación es confiable. Esa es la parte donde uno se levanta de la silla, ¿verdad? ¿Por qué hemos de escuchar a Habacuc? Porque la revelación es confiable. La confiabilidad de esta revelación, de la que tomaremos dirección de una vez para siempre esta mañana. Escúchenme bien, espero que hoy se resuelva el misterio de su vida. La pregunta que le acecha todas las semanas, ¿cómo he de vivir?, ha de resolverse en esta mañana, mis hermanos. Usted ha esperado 12 años para este sermón. Hoy se resolverá tal enigma. ¿Y por qué hemos de confiar en semejante respuesta? Bueno, Dios argumenta en el texto que su revelación es confiable. Él dice, Habacuc dice, sobre mi guarda yo estaré. La expresión sobre mi guarda es como
el centinela que va a la torre de vigilancia, ¿verdad? Que estará atento por si algo sucede, por si vienen noticias. Hermanos, la actitud de Habacuc es la correcta. Porque no hemos de intentar zanjar o resolver esta paradoja con sabiduría de hombres. Cuando se intenta resolver el dilema entre el sufrimiento y la bondad de Dios con la sabiduría de los hombres, uno siempre termina en alguno de los dos extremos, o en la incredulidad, o en rebajar a Dios, a un Dios que no es soberano. Y Habacuc dice, yo voy a estar como un vigilante hasta que Dios me hable, hasta que esta revelación venga. Hay una imagen parecida en Isaías 21:6 que dice, porque el Señor me dijo así, ve y pon un centinela que haga saber lo que ve. Señor, gritó como un león en el verso 8 del 21 de Isaías, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Es decir, un vigilante fiel no duerme, ¿verdad? Porque está atento a lo que ve para poder avisar al resto y es la postura humilde de Habacuc. Él tenía que esperar, pues ningún profeta puede forzar a Dios a hablar. Hermanos, esto no es como las profecías esas y que esta mañana hay alguien aquí que tiene su corazón quebrantado. Hermanos, ¿quién no tiene su corazón quebrantado esta mañana? Yo creo que hay una persona, una mujer que necesita sanidad. Ningún profeta en las Escrituras puede forzar a Dios a hablar. Ellos eran dependientes de las palabras de Dios y no de su propia sabiduría. Hermanos, si Habacuc esta mañana nos lleva ante el consejo de Dios mismo, mis hermanos. Jeremías 23:18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Solo los profetas. Lo que escucharemos, hermanos, esta mañana será el secreto de Jehová, dicho Habacuc. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Es el origen de esta revelación lo que la hace confiable como dirección para nuestra vida. Hermanos, yo estoy resuelto a no confiarle la dirección de mi vida a nada que no sea confiable. Y lo que hace confiable la revelación es que no es sabiduría humana. Habacuc se ha resuelto a abrir sus oídos a la sabiduría de Dios. Y Dios le dice, este Dios que condesciende al diálogo, mis hermanos, le dice, este no es como Zeus, ¿verdad? Arrojando truenos en base a sus celos. Y Jehová me respondió, llegó la hora, y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Inmediatamente uno piensa en Moisés, en las tablas escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? La imagen aquí. La instrucción específica de escribir en tablas remarca que el significado no es solo crucial para la generación de Habacuc. Dios quiere que esta directriz quede escrita para que el que la vea corra en ella. La expresión puede ser traducida, es para que todo el que la vea, la lea, aprenda de ella y viva por ella. Versículo 3. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá. Es decir, Dios le asegura a Habacuc que no está mintiendo en lo que la revelación esta dice. Que la confiabilidad de esta revelación está atada al mismo carácter de Dios, que no es hombre para mentir. Ahora, en este mismo pasaje está la tensión de por qué hemos de vivir como Dios nos manda a vivir. La visión se tardará. Y el esperar en el cumplimiento de Dios será el conflicto para los creyentes. Ese será el conflicto que los llamará a ellos a vivir de acuerdo como Dios los llama a vivir, a pesar de que parece que según los hombres la visión se tarda. Ambas expresiones están en el texto. Tardará, pero después dice no tardará. Es decir,
Desde la perspectiva de los hombres parece que las cosas tardarán, pero no te preocupes, no es que está tardando su cumplimiento, en el momento decidido llegará. Esta mañana que venía en el InDriver para la iglesia, nosotros todavía vivimos en una ciudad, ¿verdad?, en la que Dios nos habla a través de los buses. O sea, es una cosa terrible. Y yo veo por el vidrio de adelante un bus que dice: todo tiene su tiempo bajo el sol. Dios, o sea, todavía, ¿verdad?, Dios nos habla en los respaldos de las busetas o los taxis. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Hermanos, lo que implica esta tensión es que las apariencias de la realidad de los días de Habacuc podrían contradecir el mensaje y el contenido de la visión. Es decir, lo que pondrá a prueba la confianza en la visión es la realidad del juicio presente. En otras palabras, la aparente tardanza de la visión será el desafío principal, pues todo alrededor parece indicar que Dios los ha abandonado, pero Dios ha dicho que no los ha abandonado. Entonces el desafío será vivir confiando en que Dios dijo que no nos ha abandonado, aunque parezca que Dios nos ha abandonado. Y cuando uno piensa en estas cosas, Él le dice: si se demora, espera en ella. La experiencia observable de Abraham, mis hermanos, contradecía la promesa de una descendencia. El pasaje en Génesis 15:4, yo lo leo para ustedes. El Señor, Abraham le reclama a un heredero y le dice: ¿quién me heredará? El damaseno Eliezer. Y el Señor le dice: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Abraham se apresura, ¿verdad? No puede esperar en la promesa. Al igual que todos nosotros, se apresura a ayudar a Dios y crea un problema terrible, ¿verdad? Tiene un hijo con Agar que se llama Ismael, que eso va a causar un problema más adelante. Y Dios le dice después: que yo te dije que esperaras, yo te voy a dar un descendiente, no es Ismael. Y en el capítulo 18, cuando aparece la revelación de Dios sobre Sara, que dice: dile a Sara que tendrá un hijo. Sara escucha y se rió. Sara se rió, ¿verdad? La risa de Sara es: hemos esperado tantos años para esto. Y ahora que yo he perdido la costumbre de las mujeres y que mi esposo no tiene la fuerza que tenía cuando era un hombre poderoso, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar en la tensión de Abraham. Confiar en la revelación que tarda, en la promesa, frente a la realidad de su cuerpo que se deteriora. ¿Cómo viviremos cuando la realidad frente a nuestros ojos parece contradecir lo que Dios ha prometido, mis hermanos? ¿Cómo viviremos? He aquí la respuesta que usted ha estado esperando toda su vida. El justo por la fe. Hermano, el Señor le dice dos cosas. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo viviremos? Una respuesta permanente es lo que Dios da. Esta no es una respuesta para la situación de esta semana, hermanos. Esta perla esta es de las que no se puede pagar. No hay congresos para pagar esta perla. Porque esto no es una respuesta a las situaciones inmediatas. Este es el cómo viviremos cualquiera que sea la situación. El Señor da una respuesta en tablas confiable, una revelación que incluye un paralelismo de contraste. Hermanos, la respuesta aquí de Dios incluye el paralelismo que veremos hoy y luego tiene 5 palabras proverbiales en forma de ayes que hacen parte de la revelación. Nosotros veremos esos ayes uno por uno luego en sermones más adelante. Pero hoy el contraste que se presenta aquí es radical.
No hay puntos intermedios tanto para la audiencia de Habacuc como para la mía esta mañana. Todas las personas que me escuchan y que escucharon a Habacuc se encuentran viviendo en alguno de los dos grupos, o viviendo por la fe o por la soberbia como los orgullosos. Hermanos, los soberbios no pueden ser rectos, dice el pasaje. Están envanecidos. La palabra aquí es que están como hinchados. Esa palabra se usa en otros textos para indicar como pústulas o tumores. La soberbia es un tumor para los hombres. Él no puede ser recto en sí mismo. Su propio orgullo personal de despreciar la manera en como Dios quiere que viva lo condena. Él queda excluido de cualquier posibilidad de hallar justicia fuera de sí mismo, pues se ha atrevido a definirse como la fuente de su propia bondad. Ellos no se pueden permitir la débil vida de esperar en las promesas de Dios. ¿Cómo? A menudo nosotros somos vistos como el pueblo débil que espera en las promesas de Dios. Hermanos, los hombres no pueden sufrir semejante estilo de vida. Esperar en las promesas de Dios, que Dios bendiga lo que hago, es una cosa insufrible para el hombre soberbio. Él desea que su destino esté en sus manos, que su destino en últimas esté en cada decisión que él toma, pero él no puede sujetar el destino y su vida última a que dependa de si Dios lo bendice o no. En últimas, el soberbio ora y trae a Dios para que se sujete a sus planes. Mira, estos son mis planes. Oh, me gustaría que los bendijeras. Si te parece, estos son mis planes, ¿verdad? Pero Habacuc dice que sea en Judá o en Babilonia, aquellos en rebeldía contra Dios morirán. Hermanos, donde quiera que los seres humanos dependen enteramente de algo terrenal. ¿Está todavía conmigo? No se ha dormido, ¿verdad? Ok. Donde quiera que los seres humanos dependen enteramente de algo terrenal, ya sean logros intelectuales, riqueza, poder militar, capacidad estética, orgullo de nacimiento, estatus, donde se deposite la confianza última en la fuerza humana y no en Dios para lograr una vida satisfactoria y segura, allí no se puede alcanzar la vida verdadera. Hermanos, si nosotros supiéramos que un ejército viene contra la ciudad y el Señor dijera, el justo por la fe vivirá, ¿cuál por la fe vivirá? ¿Cuál por la fe vivirá? Vamos a unirnos al ejército o al mejor postor. ¿Quién tiene las armas, verdad? Nosotros recurriríamos a todos los poderes posibles para enfrentar una prueba semejante y el Señor dice, no. Estad quietos y esperen, el justo por la fe vivirá. Claro. En el versículo 5 hay una ilustración de por qué se le llama al soberbio soberbio. Se dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma. Hermanos, no es la intención del texto señalar el pecado de la embriaguez como la única fuente del juicio. Después se hablará de eso en los ayes. Pero la imagen sí está relacionada. Las bebidas alcohólicas no engendran el orgullo. El orgullo que Dios aborrece no entra a los hombres por el licor, no. Pero las bebidas sí sirven como un agente mediante el cual el orgullo humano latente se manifiesta en toda su fealdad. ¿Ha visto un hombre que no puede caminar en su orgullo diciendo, yo estoy bien? No pueden manejar así, coge su moto y se va así porque dice, yo sí estoy bien. Lo peor de su orgullo sale por el agente que está dentro de él. ¿O ha visto un hombre que no puede estar sobre sus pies, queriendo pelear contra un hombre gigante? Déjenmelo a mí. Así luce el orgullo de los hombres. El hombre orgulloso es un borracho tambaleante en la vida que dice, yo estoy bien. Ese es el hombre soberbio. Es como un borracho que va por la vida confiando en su fuerza aun cuando sus paticas flaquean.
Belsasar en Babilonia. ¿Cómo logró la cúspide de su soberbia el día que el juicio vino sobre él? Estando en tragos. Empezó a tomar, según el libro de Daniel, y pensó que podía burlarse más aún de Dios y dijo, tráiganme las cosas que se decomisaron del templo ese de Jehová. En su soberbia pensó que podía, y ese día visitó el juicio de Dios a Belsasar. Hermanos, solo hay dos opciones. O confías en el mecanismo de Dios para vivir, o lo haces a tu manera. ¿Cómo viviremos? El justo por la fe vivirá. Yo no quisiera añadir a mi texto todavía todo lo que se podría decir sobre el justo por la fe vivirá. El siguiente sermón es este texto a la luz del apóstol Pablo. Este texto se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, Romanos, Gálatas y Hebreos. Yo voy a dedicar un sermón solamente para ver este pasaje desde el pensamiento del apóstol Pablo. Por ahora nos vamos a limitar al texto en Hebreos que está más en consonancia con el contexto de nuestro pasaje, al menos con el contexto inmediato. Hermanos, los justos son aquellos que confían en la promesa de Dios en un mundo dominado por los horrores de los poderes que se oponen a Dios. Los justos son aquellos que viven sus vidas bajo el liderazgo de Dios, en los términos de Dios, confiando en la palabra de Dios. Ellos no son perfectos, pero ellos viven en relación con Dios. El mecanismo de Dios para salvar en medio del juicio que se avecina es este: confíen en mis promesas. Naturalmente, en el contexto del pasaje, eso es un desafío. Hermano mío, esto luce más o menos así. Esta es la gran respuesta para tu vida. ¿Cómo he de vivir? En todo asunto de mi vida, he de vivir por la fe. Eso significa que en todo asunto de mi vida, voy a preferir la sabiduría de Dios y a confiar en ella. Aun cuando las cosas a mi alrededor no parecen como Dios prometió que serían, yo voy a confiar en la sabiduría de Dios. Y si lo que deseo no ha venido, resuelvo esperar en confianza y por la fe en Dios. Dios sabrá lo que es mejor para mí. Hermanos, esta es la manera como Dios quiere que vivas. Que despiertes por la mañana diciendo, por la fe, confiaré mi día en manos de Dios. Lo que Dios quiera será. Mis tribulaciones en manos de Dios están. Mis bendiciones, el temor de que se me arrebaten, mis bendiciones en manos de Dios está también. Confiaré en Dios. ¿Por qué lo opuesto a esto? ¿Por qué lo opuesto a esto? Es traición. Porque no confiar en Dios es decir que aparte de Dios existe una fuente última más fiel que Dios. Claro. Si la persona más confiable del mundo te ha dicho, escúchame, te ha dicho, la persona más confiable del mundo te ha dicho, está en mis manos, confía en mí. No confiar en la persona más confiable del mundo es decir, le he hallado otra cosa aparte de ti que me da más seguridad que tú. La fidelidad de Dios para ellos es atestiguada en todas las escrituras. Salmo 89. Salmo 89. Versículos 2 y 3. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios había jurado. Abraham había jurado a David. Y como Dios no puede jurar en vano los juramentos de Dios,
Son para nosotros el ancla a pesar de la tormenta. Versículos 6 y 7. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Hermano, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Encuentra un hombre entre nosotros o entre todo el globo terráqueo que creas que tiene suficiente poder para confiarle el resto de tus vidas, y le declararé este versículo. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Versículo 50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. El salmista clama apelando al juramento. Hermanos, la fe guía a los creyentes a entender el soberano propósito de Dios y los guía a adorar. A entender no como que podemos descifrar todo lo que Dios está haciendo, sino a entender que la soberanía de Dios y su poder, que confiar en lo que Él está haciendo, en sus promesas, es la mejor manera de vivir. Y a veces la gente dice que la fe te hace fuerte. ¿La fe te hace fuerte o débil? No, este es un tipo de fe. Hermanos, la fe no te hace fuerte de nada. La fe lo que confiesa es que tú eres tan débil que confías en el más fuerte. La revelación de Habacuc es nuestra brújula y hemos de confiar en ella. La alternativa es la soberbia. El Señor dijo en Isaías 55, versículos 6 al 11. Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros. Esta es la razón por la que el justo vive por fe, confiado en las promesas de Dios. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Cuando la fe renuncia a la sabiduría humana para conducir su vida, se aferra a los pensamientos de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. ¿De qué viviremos entonces? De toda palabra que sale de la boca de Jehová viviremos. No viviremos de las sugerencias de Satanás, ni de sus urgencias. Toma este otro camino. Es un buen atajo. Llega al mismo destino. De toda palabra que sale de la boca de Jehová viviremos. Hermanos míos, ¿cómo viviremos? Viviremos por la fe. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Este es uno de los lugares donde se cita a Habacuc. Hebreos 10, 32 al 39. Hebreos 10, 32 al 39.
Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. El autor habla a una audiencia en combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos un espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esta generación a la que él habla, por causa de creer en el evangelio, llegaron a ser convertidos en un espectáculo de burla para el mundo. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. A estos hombres les pasó todo lo que nosotros tenemos. Perdieron su buen nombre. Perdieron sus riquezas, hermanos. Cuando nosotros tenemos algo que hemos comprado o unos chavitos en el banco, uno no puede dormir por la noche. ¿Y qué tal si el banco ahora le pasa algo y esa plata mañana no amanece? Y uno entra a la cuenta para revisar. A estos hombres les pasó todo lo que nosotros tememos. Y su consuelo es este: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Les pasó todo lo que nosotros tenemos. La realidad de ellos, tribulaciones tormentosas, y sin embargo se les pide que vivan por la fe. La fe que confía en las promesas de Dios, que sabe que lo que estaban atravesando no era el destino final. Capítulo 11, versículo 11 y 12, ahí mismo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aunque fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Capítulo 11, verso 32 al 40. ¿Qué más digo? Dice el autor casi que irónicamente, como diciendo, y lo que tengo es historia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto se atribuye a que vivieron con la promesa de Habacuc, confiando no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo viviremos? Estos fueron victoriosos y uno dice, bueno, pero el texto dice que esos que eran por la fe taparon bocas de leones y mataron a otros ejércitos, es decir, de victoria en victoria. Pero hay otros que vivieron por la fe, verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, no es que por fe es solo los victoriosos que taparon bocas de leones. Parte de ese pueblo que vivió por fe también experimentó tribulaciones terribles. El asunto no es circunstancial. Es desde donde quiera que tú estés sentado esta mañana escuchándome. Dios quiere que confíes en Él. Que vivas confiando en Él. En la palabra que sale de sus labios. Que vivas por la fe. Que no compres los afanes de este siglo. ¿Cuál es el afán, mis hermanos? ¿Cuál es el afán?
¿Cómo viviremos en cuanto a la salvación? Bueno, Hebreos capítulo 12, verso 2, ahí mismo nos dice, en cuanto a la salvación, viviremos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él le dice a ustedes que corren con Cristo, pongan los ojos en Cristo. Hermanos, no podemos perder la salvación una semana y recuperarla la otra. Vivimos confiando en el sacrificio del Señor Jesucristo y no en nuestro desempeño. Vivir por fe en lo tocante a la salvación es esto: confiar en la obra en el mecanismo de Dios para salvación, que es Cristo. Lo otro es vivir en la soberbia de tu desempeño. Ahora Él dice, estos que corren, que viven por fe, despójate del pecado que te asedia. Es decir, en la carrera ve santificándote. Si hay algo que te pesa, que no concuerda con la carrera que estás corriendo, suéltalo. Suéltalo, déjalo caer, porque no estás corriendo bien. Es decir, vivir por fe no implica que no hay santificación para los que, de hecho es lo opuesto. Los que viven por fe, los que esperan en las promesas de Dios, los que confían en la sabiduría de Dios para vivir, son los que se santifican. Nuestros pensamientos sobre la familia, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre la educación, sobre el gobierno, sobre la iglesia, sobre la política, hemos de pensarlos después de Dios. Esto es vivir por fe también. Hemos de confiar nuestros criterios siempre después de lo que Dios ha pensado. Esto es confiar en la revelación de Dios para todo. En lo aparentemente ordinario, confía. Si estás esperando dirección de Dios y no estás seguro de algo, cálmate, espera. Tú no tienes que correr a la velocidad que corren los otros. No sé quiéncito ya se casó, estás quedado. ¿Quedado según quién, hermanos? Hazle al que está a tu lado así. ¿En serio? Hazle así. No se lo diga, susúrraselo así. ¿Para qué tantos afanes, hermano mío? La vida más hermosa que puedes vivir es una vida de confianza en Dios. Escúchame. Si usted no tiene gozo con la situación que tiene ahora, va a ser difícil que tengas gozo cuando recibas todo aquello que esperas. El gozo nuestro está en Dios, mis hermanos. Escúchenme los jovencitos, los jovencitos, nuestros adolescentes. Esta palabra es para ustedes también. Dios te puso en un hogar cristiano. Tienes los privilegios de venir a escuchar la palabra de Dios de boca de tus maestros. Espero que abraces con fe esos privilegios. Muchos jovencitos de tu edad no tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de ser adoctrinados, pero tú sí lo tienes. Espero que respondas con fe a esos privilegios. Querida congregación, ¿cómo viviremos? En conjunto como iglesia, ¿cómo viviremos? Viviremos por fe. Por fe. Ya como iglesia en conjunto, el destino de esta pequeña congregación que ha dado más vueltas que Israel en el desierto está en manos de Dios, querido anciano. Hermanito, confía en Dios. ¿En serio? Confía en Dios. Si Dios ha dicho no toquéis, confía, no toquéis. No toquéis.
No confía en ti. Si Dios ha dicho no cojas esto, no lo cojas. Eso es confiar en Dios. La obediencia es confiar en el criterio de Dios. Confía en Dios. Pon tu afán sobre Él, tu ansiedad sobre Él, tu tristeza sobre Él. Padre Rey, te damos gracias en esta mañana. En esta revelación hemos esperado toda la vida. ¿Cómo viviremos? Viviremos confiando en ti. Espíritu Santo de Dios, oh Señor mío, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.